Muy buenas tardes, cuando son las 6:01 damos la bienvenida a nuestro compañero Jorge Materi con el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar de testamento hológrafo. Así es, José. En el día de hoy vamos a ver uno de los tipos de testamento que tenemos en la legislación española y que muchas veces lo oímos, pero nunca nos plantamos a pensar cómo hacerlo, quién puede hacerlo y demás, ¿vale? Lo primero que debo señalar que el testamento hológrafo es aquel que está escrito de puño y letra del testador, del que otorga el testamento, ¿vale? Y así de primera puede parecer muy fácil y práctico, pero no es solo todo lo que reluce, ¿vale? Puede que, dados los requisitos y los procedimientos que deben hacer, luego no resulte tan fácil, ¿vale? ¿Y ello por qué? Pues porque la ley exige unas formalidades muy estrictas. Además, existe la posibilidad, pues, de que lo falsifiquen, de que se extravíe, de que nadie conozca que existe o de que el que conoce que existe y no le beneficia, lo destruya. Por lo tanto, son cuestiones que hacen un poquito menos atractivo este testamento que a primera vista pudiera parecer mucho mejor, ¿vale? Este testamento se encuentra regulado en el artículo 688 y siguientes del Código Civil y lo fundamental de este testamento es, como decía, las formalidades que exige la ley para que el testamento pueda tener plena validez, ¿vale? Y la principal característica de estos testamentos, como decía, es que debe estar escrito todo él de puño y letra del que otorga el testamento, del testador, y luego también tiene que ir firmado por el testador y, muy importante, con la expresión del año, mes y día. No es posible que el testamento se haga pidiéndole el testador a otra persona que lo redacte en su nombre, ni tampoco se permite que se haga con medios mecánicos, con ordenador o máquina de escribir, que ya está un poco en desuso, ¿vale? Pero tiene que ser de puño y letra, fundamental, ¿vale? Encontramos también en este tipo de testamento una excepción a la regla general, en virtud de la cual puede hacer testamento cualquier persona que tenga más de 14 años, ya que en el testamento hológrafo tan solo puede ser utilizado, tan solo puede ser otorgado por personas que sean mayores de edad, más de 18 años. ¿Y en este tipo de testamento no es necesario que firme ningún testigo? No. La presencia de testigos en este testamento no es necesaria, ya que no es uno de los requisitos que exige la ley para la validez del testamento. Sí que es verdad que si alguna vez te suena o has escuchado el tema de que tienen que firmar 2 testigos, 3 testigos idóneos, 5 testigos, es porque no nos estamos refiriendo al testamento hológrafo, sino al testamento que se hace en caso de epidemia, que en su momento hablamos de él, o el testamento en peligro de muerte o en tiempo de guerra, ¿vale? Son otros tipos de testamento, ¿vale? Entonces, ya hemos visto los requisitos que serían necesarios para elaborar este tipo de testamentos, pero además de los requisitos, en este tipo de testamento es muy importante los trámites que se deben hacer cuando fallece el que ha hecho ese testamento. Entonces, una vez ha fallecido el testador, el que ha otorgado el testamento, son necesarias una serie de actuaciones que están previstas legalmente y que debe llevar a cabo la persona que tiene en su poder ese testamento. Hay que tener en cuenta que al tratarse de un escrito privado, de un documento privado, ¿vale? No es un documento público, no interviene un notario, pues es necesario que el testamento hológrafo pues, se presente ante un notario. ¿Para qué? Para su protocolización. Es decir, para ver que se están cumpliendo todos los requisitos, y esto se debe hacer dentro del plazo de 5 años desde el momento de fallecer el que ha hecho el testamento. La persona que tiene en su poder ese testamento tiene el plazo de, aunque veamos que es un plazo de 5 años, esta persona tiene un plazo de 10 días para presentarlo ante el notario desde el momento en que conoce que ha fallecido el que ha hecho el testador. Puede que haya fallecido y él no haya tenido conocimiento de ese fallecimiento, pero están los 5 años. Por lo tanto, la persona que tiene en su poder el testamento tiene los 10 días siguientes a que se entera de que ha fallecido el que ha otorgado el testamento para presentarlo ante el notario. Y en el caso de que no lo haga, pues es responsable de los daños y perjuicios que se puedan
haber causado. Imagínate que no lo hace, hay otro testamento, los herederos nombrados en ese testamento hacen una partición de herencias, se reparten los bienes. Imagínate luego tener que volver eso atrás a reponer la situación anterior. Por lo tanto, la persona sería responsable de todos esos daños y perjuicios que se pudieran causar. Después, el notario, una vez lo recibe, tiene que acreditar, por un lado, el fallecimiento y, por otro lado, la autenticidad de ese testamento para poder protocolizarlo, para poder meterlo, incorporarlo en una escritura notarial. Y es a partir de ese momento cuando los herederos pues ya pueden iniciar los trámites hereditarios como si se tratara de un testamento habitual, el normal, el abierto. ¿Vale? Hasta hace unos años, ¿vale? Todo esto que te acabo de explicar ante el notario, de la protocolización, de acreditar el fallecimiento, que se cumplen los requisitos, pues se hacía judicialmente, lo que implicaba pues una serie de dificultades para poder determinar la validez de este testamento. Pero sí que es verdad que tras la ley de jurisdicción voluntaria del 2015, pues ahora los notarios tienen atribuida esta facultad. Cuéntanos, ¿cómo se puede impugnar un testamento hológrafo? Bueno, un testamento hológrafo se puede impugnar cuando alguna persona considera que podría resultar beneficiado en caso de acreditar que no se han cumplido los requisitos legales establecidos en el Código Civil y de los que hemos hablado, lo de que esté redactado de puño y letra, con el nombre, con la firma, con la fecha, el año, el día, ¿vale? Y además del incumplimiento de los requisitos, pues también se podría impugnar por cualquier otro tipo de testamento. Es decir, si el que ha hecho el testamento carecía de capacidad mental al momento de hacerlo, pues la persona que puede haber resultado perjudicada por ese testamento hecho sin capacidad, mediante pruebas como son informes médicos, puede acreditar la falta de capacidad y por lo tanto impugnar ese testamento. Como ve José, lo que en un principio puede parecer súper sencillo, súper práctico, como es escribir tu propio testamento, pues al final se convierte en una posibilidad que prácticamente nadie utiliza. Por ello, en el día a día, en el despacho, vemos muy pocos testamentos hológrafos por parte de los clientes. En anteriores ocasiones sí que hemos comentado que un testamento se puede cambiar las veces que la persona quiere o necesite. En el caso de este tipo de testamento de hológrafos, ¿se puede cambiar también? Sí, por supuesto, como todos los testamentos de los que hemos hablado siempre, ¿vale? Puede cambiarse pues redactando o tocando otro testamento nuevo. El más nuevo, pues siempre revocará el anterior, con independencia de que sea un testamento abierto, un testamento cerrado, un testamento hológrafo, ¿vale? Por eso es un requisito fundamental del testamento hológrafo, como hemos dicho, señalar el día, mes y año en que se hace. Es más, en los testamentos que se firman ante el notario, si alguien va a hacer últimamente el testamento, puede darse cuenta de que se indica hasta la hora, porque uno puede hacer un testamento por la mañana y luego por la tarde cambiar de opinión y hacer un nuevo testamento. Es decir, que tiene la misma importancia. Es decir, un testamento hológrafo está equiparado a un testamento normal y siempre a la hora de tener, digamos, dos testamentos, uno normal entre comillas, es decir, con notario, y otro hológrafo, siempre primará el último, el actual. Sí, correcto. Si el hológrafo es el último y cumple con todos los requisitos que establece la ley para hacerse y con todos los requisitos de protocolización posteriores al fallecimiento, tiene la misma validez que un testamento ante el notario. Estupendo. Si alguno de nuestros oyentes, Jorge, tuviera alguna duda sobre este testamento o le surge pues alguna incertidumbre al respecto, ¿cómo puede contactar con vosotros para que le podéis ayudar? Pues puede contactar a través del teléfono en el 96-320-2876 y si no, por el formulario de nuestra web de marinimateoabogados.es. Estupendo. Pues muchísimas gracias, un placer como siempre y bueno, os deseamos que paséis muy buenas fallas. Gracias, igualmente, José. Muy buenas tardes.